tienen el título de cristianos que guardan el sábado. Sin embargo, la Biblia claramente en el capítulo 4 a los Hebreos nos presenta que ese día de reposo, ese sábado, ese Shabbat, es Jesucristo. Y que todos los que hemos creído en Él entramos en ese día de reposo. Es decir, que tú reposas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todos los días son días de descanso en el Señor. ¿Me van siguiendo? Y después lo presenta como el sumo sacerdote en el mismo capítulo 4. ¿Qué es un sumo sacerdote o qué era un sumo sacerdote? El sumo sacerdote era aquel hombre elegido por Dios de la descendencia de Aarón, que entraba una vez al año al lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar al atrio, podrían estar, digamos que en el patio y en el lugar santo, pero no en el lugar santísimo. Solamente el sumo sacerdote entraba, en pocas palabras, a la presencia del Señor, porque en el lugar santísimo estaba el arca. ¿Qué más había en el lugar santísimo? La vara de Aarón, el maná, no rayando el sol, los que cantan rayando el sol, no. Maná era un alimento que caía del cielo, las tablas de la ley, ¿ok? Entonces, y estaba el arca que representaba la presencia del Señor. Entonces el sumo sacerdote era el que entraba. Y aquí la Biblia presenta en Hebreos 4:14, dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. No solamente es el sumo sacerdote, sino que es el gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Es decir, en el Antiguo Testamento era un símbolo el tabernáculo de lo que estaba en los cielos. O sea, Jesús como ser humano, como sumo sacerdote, intercedía e intercede por nosotros. Eso es la función del sumo sacerdote, interceder por el pueblo o del sacerdote. Sin embargo, al traspasar los cielos, traspasó el primer cielo, que es este cielo, traspasó el segundo cielo, que probablemente se dice que ahí están las potestades espirituales de maldad, dicen algunos teólogos, y en el tercer cielo, como bíblicamente se enseña, es donde está la presencia de Dios, real, palpable. Bueno, Jesucristo como hombre, como sumo sacerdote, traspasó esos cielos, traspasó esos 3 velos. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, ese sumo sacerdote es intercesor. ¿Y quién es? Es Jesús, el Hijo de Dios. Dice Hebreos 4:14. Vamos a estar estudiando estos pasajes, entonces ahí tenlo abierto o encendido. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, después de exhortar a los creyentes, el autor de Hebreos no se enfoca en los fracasos humanos, no se enfoca en los pecados, sino se enfoca en el Señor glorioso, en el sumo sacerdote. Mira, la Biblia, cada palabra que está escrita en la Biblia fue supervisada bajo la mano poderosa del Espíritu Santo. A Él no se le escapó nada de las manos. En los originales, el Antiguo Testamento en hebreo, algunas partes en arameo, el Nuevo Testamento en griego, en los idiomas originales en los cuales se escribió, el Espíritu Santo estaba inspirando, no dictando, no fue un dictado, solo algunas partes, no vamos a entrar en eso ya fue un curso, pero el Espíritu Santo supervisó soberanamente. Entonces, presta atención a cada palabra que la Biblia dice, no están por estar. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote. El sumo sacerdote es el que intercede por ti y es grande. Se presenta el Señor Jesús como el gran sumo. Es grande porque está sobre la casa de Dios, como dice Hebreos 10:1, y es grande porque es el gran pastor de las ovejas, como también dice Hebreos 13:20. En una ocasión el pastor Sergio compartía sobre esto, sobre que Jesús es el pastor. Él es el pastor tuyo. Jesús es el que te guía. Los hombres como líderes, los pastores o los líderes muchas veces fallamos, ciertamente, pero Jesús no te va a fallar nunca, porque Él es el sumo sacerdote que intercede por ti. Y este admirable sumo sacerdote no está incapacitado
por su condición divina para identificarse contigo. Porque podemos decir, bueno, es Dios, entonces pues no me entiende. Yo he escuchado aún a creyentes decir, Dios está muy ocupado con otras cosas, no va a tener tiempo para mí. Y es una mentira humana, carnal y diabólica. Porque Jesús tiene tiempo para ti. Y dice el pasaje de Hebreos que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Pero primero dice la Escritura que debemos de retener nuestra profesión. Quiero que me acompañe. Sigue conmigo la lectura nuevamente de Hebreos 4:14. Si lo pueden también poner en las pantallas, porfa, Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, estamos hablando de Él. ¿Qué dice el texto? ¿Qué sigue diciendo? Retengamos ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que yo soy licenciado, yo soy de profesión tal. No se refiere a eso, obviamente. Esta palabra griega se traduce más correctamente como confesión. Retengamos nuestra confesión. ¿Qué confesión hiciste? Que Jesús es el Señor, que Jesús es tu Salvador y que tienes fe en Él para perdón de pecados y salvación. Amén. Bueno, el autor de Hebreos está diciendo, tienes que retener esa confesión. Tienes que caminar en la fe que es en Cristo Jesús, porque tienes un gran sumo sacerdote. No es cualquier, hermano, el cristianismo no es cualquier cosa, no es una religión. ¿Podemos ser religiosos? Sí. ¿Podemos caer en religiosidad? Sí. Pero no es una religión. Depende de ahí tu vida, tanto terrenal como espiritual. No es nada más de, ay, pues asisto qué bonito predicó el hermano, qué bonito predica el pastor, qué bonito sentí en la alabanza. Y si no siento bonito decimos, ahora no se sintió la presencia de Dios. Pues la presencia de Dios como cristiano está dentro de ti. Entonces, si no la sentiste, ¿está mal el que dirige o tú? Ahora, la Biblia dice que por fe nos movemos, no por vista, es decir, no por sentidos. Quizás muchas veces como creyentes no sentimos la presencia de Dios. A veces yo estoy en mi cuarto orando y no siento nada. Pero la Biblia dice que por fe andamos. Yo creo que Dios está ahí conmigo. Y sé que ahí está. Porque sin fe es imposible ¿qué? Agradar a Dios. Porque el que se acerca a Él, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, dice la palabra en Hebreos también. Entonces, nosotros tenemos que acercarnos confiadamente, como vamos a ver, pero tenemos que retener nuestra confesión. No es cualquier cosa el cristianismo, hermano. No vivas una religión, vive una comunión con Dios. Despójate, como vamos a ver más adelante, de todo peso y pecado que te estorba, que te asedia. Entonces, muchas veces el autor de Hebreos escribe, retén tu profesión o tu confesión. ¿Por qué? Porque los hebreos, los cristianos hebreos a los cuales fue dirigida esta epístola o esta carta originalmente, querían claudicar, porque eran perseguidos, porque habían fallado, porque no se sentían dignos. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? ¿Alguien no se ha sentido así nunca en su vida cristiana? Aunque lleves 1 año o 2 años de cristiano, yo creo que hay veces donde decimos, ay, como que quiero tirar la toalla. O hay veces que llegamos a pensar en nuestra humanidad, ¿de qué vale esto? ¿Será verdad? O sea, tengo más problemas que antes. Bueno, el autor de Hebreos, Dios, de manera general, nos exhorta a no claudicar, a retener nuestra confesión. A lo que una vez creíste en un principio, lo sigas creyendo y vivas de tal forma. Dice la Biblia que vivamos de tal forma como recibimos al Señor Jesús. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas. ¿Cómo recibiste al Señor Jesús? ¿Qué pasó cuando recibiste a Jesús en tu vida? Hubo gozo, estabas enamorado, a todos querías compartirles, algo pasó en ti. Y dice el apóstol Pablo que de esa misma manera debemos de vivir.
Pero llega el hermanito, uy, si supiera, hermano, aquí en la iglesia, uy, sí, y te empiezan a desanimar. No hagas caso a eso. Retén tu confesión. ¿Nadie es perfecto? No, pero tampoco nos justifica para no retener nuestra confesión. Debemos de seguir adelante porque tenemos un gran sumo sacerdote. Pastor, ore por mí, porque usted está más cerquita de Dios. Hermano, ore por mí, porque pues usted sí trae unción. ¿Eso qué? No pienses así. Tú tienes un gran sumo sacerdote. Al tú acercarte al Padre en el nombre de Jesús es suficiente. Mira, dice la Biblia que hay dos intercesores. Si seguimos la teología bíblica, hay dos intercesores. El Espíritu Santo, dice Romanos 8:25, que intercede por ti. Y dice la Biblia también que Jesús intercede por ti. Si seguimos la Trinidad, pues son dos los que interceden por ti, que son uno, es Dios mismo, sabemos. Pero Cristo hombre intercede por ti y el Espíritu Santo también. ¿No te es suficiente? Y encima de todo, claro que sí, tienes una familia que cuentas con nuestro apoyo para orar por tu necesidad, claro que sí. ¿Qué más necesitas? Estás cubierto, hermano. Dice la Biblia en Colosenses, completos están en Cristo. ¿Qué entienden por completos? Necesitamos más poder. Estás completo en Cristo. Que el Espíritu Santo me llene, sí, eso sí, es un mandato, como Eduardo lo predicaba el domingo. Sean llenos del Espíritu. Eso es un mandato. Aunque el Espíritu mora en ti, necesitas ser lleno. Y eso también Eduardo nos compartía. Pero tú estás completo. El Espíritu Santo está en ti. Dones tienes, que tienes que descubrirlo, es otra cosa. Eres libre del pecado, eres libre de la muerte. ¿Qué más necesitas, hermano? ¿Dinero? Créeme que eso no te va a llenar. Vas a querer más. Y nada te va a saciar. Completo estás en Cristo. Y tienes un sumo sacerdote que dice la Biblia que se compadece de ti, como vamos a seguir desarrollando. Acompáñame al versículo 15 de Hebreos 4. Seguimos en Hebreos 4, 14 al 16. Ahora el verso 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Es decir, que Él puede porque Jesús fue hombre, vivió en esta tierra, tuvo limitaciones como nosotros. Fue tentado, dice la Biblia, en todo, sino uno que fue tentado en todo, ¿según qué? Nuestra semejanza, pero sin pecado. Él es el que intercede por ti en tu debilidad. ¿Cuál es tu debilidad? Solo menciona una de muchas que tenemos. ¿Cuáles son tus tentaciones? ¿Cuáles son aquellas debilidades que dices que si de por sí el ser humano es débil? Yo no estoy de acuerdo cuando dicen, por ejemplo, es un ejemplo, el hermano Hugo es un ejemplo. El hermano Hugo es muy explosivo. Un ejemplo, ¿no? Y llega Enrique y le dice: hermano, usted tiene un carácter muy fuerte. Más bien sería débil porque no sabe dominarlo. El carácter fuerte es el que se domina. Es un ejemplo. No se enoje. No es cierto. El carácter fuerte es el que se sabe dominar. Jesús tenía un carácter fuerte porque se dominaba, no porque era iracundo, sino que tenía dominio. Entonces, ¿cuáles son tus debilidades? El ser humano es débil, somos débiles por naturaleza. Por naturaleza. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, tendemos al mal. A los niños, ¿qué le enseñas a desobedecer a un niño? Si eso ya lo hacen por naturaleza. Le enseñas obediencia y ahí te das cuenta que traen pecado. Le llaman el pecado original, ¿no? Ahí lo traen. Porque nuestra naturaleza tiende al mal. Entonces somos débiles. Tenemos muchas debilidades. Somos humanos frágiles. ¿No? Hasta el ateo, hace 2 años, el 19 de septiembre, dobló su rodilla y clamó a Dios. Porque somos frágiles. Un día estamos aquí y al otro no. Es sorprendente. Dice la Biblia que
que la vida del hombre es como la hierba que está en el campo. Al otro día se marchitó y se fue. Pero algo es seguro, que tú tienes un sumo sacerdote, un intercesor, a Jesús, que puede compadecerse de tu debilidad, porque Él fue tentado en todo. Jesús te entiende. Si tú piensas que Jesús no te entiende, o cuando dices, es que nadie me entiende lo que estoy viviendo, Jesús sí. Jesús sí, Jesús lo sabe. Y Él se puede compadecer. Y la palabra compadecer no quiere decir, ay, pobrecito, sí. No, sino que te ayuda. Dice que cada vez que somos tentados por nuestras debilidades, y si vamos a otros pasajes también podemos ver que si somos tentados por el mundo o por el diablo, el Señor nos ayuda. Segunda de Corintios 5, no recuerdo el versículo exactamente, pero dice que no somos tentados más allá de lo que podamos soportar. No hay tentación que no sea humana. Es decir, que puedes soportar la tentación y Dios te da la salida. ¿Te das cuenta? Jesús te ayuda en todo tiempo y nos ha dado a su Espíritu Santo para vencer las tentaciones. O sea, Jesús no te ha dejado huérfano. Él dijo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Enviaré a mi Espíritu Santo. Juan 14, 15 y 16. El Consolador vendrá y ya está aquí, hermano. Estoy hablando con los hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios, ¿dónde está el Espíritu Santo? Adentro. Que necesita ser lleno, como ya comenté y Eduardo decía, claro, es un mandato. Claro que sí, para que te avives, hermano. Pero hay alguien que se compadece a tal grado que te dejó de lo más íntimo de su ser, su espíritu, para que more en ti y te ayude. Dice Gálatas 5:16, no lo busques, lo puedes ver ahorita en las pantallas. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí hay de dos. Muchos cristianos en la tentación y en la debilidad le dejan todo a Dios y siguen en la tentación. No puede ser así. Y muchos se quejan, ¿no? Por algo Dios permitió que pecara. Sí lo permitió, pero no era su voluntad. Yo he escuchado a muchos creyentes decir, por algo Dios lo permite. Hay dos cosas, hermano. La voluntad permisiva de Dios, que Él lo puede permitir. Claro, ¿qué entiendes por permitir? Sí. Si tú te sales ahorita, yo te lo puedo permitir. Pues ya te estás yendo. Pero no es lo que yo deseo, que te salgas. ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Y la voluntad soberana de Dios, que debes de cumplir y acatarte, que es diferente. Y aquí dice la voluntad soberana: anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tú tienes que poner de tu parte, pero Dios te ayuda, porque ya te dio su Espíritu Santo. Y al tú andar en el espíritu, no vas a satisfacer los deseos de la carne. Es lo que está diciendo Pablo en Gálatas. Tú tienes que ser lleno del Espíritu, orando, leyendo la Biblia, congregándote, alabando al Señor. Dice Efesios 5:18 en adelante que somos llenos cantando. Y luego lo que menos hace el cristiano. Como decía una vez, los hermanos de multimedia se desgastan poniéndote las letras para que no las cantes. Pero ¿sabías que cantando eres lleno del Espíritu? ¿Sí lo sabían o no? ¿O lo sabían porque se lo estoy diciendo? La Biblia dice en Efesios 5:18 en adelante eso. Entonces, andemos en el Espíritu. El Espíritu Santo ya te ha sido dado porque Cristo ya resucitó y fue glorificado y está a la diestra del Padre. ¡Qué maravilloso! Él se compadece ante tu debilidad cuando estás siendo tentado por tu carne o por el diablo. Jesús fue tentado por el diablo. ¿Sí o no? ¿Quieres que te dé un secreto público, porque viene en la Biblia, de la guerra espiritual? ¿Quieres o no? Dice, lo que quiero ya es irme a dormir. Mira, acompáñame a Mateo 4. Mateo 4. Y de esta forma también Dios te ayuda a vencer las tentaciones y las debilidades.
Mateo 4, del versículo 1 en adelante, vamos a leer. Dice, entonces Jesús fue llevado ¿por quién? Por el Espíritu. Hermano, que sea el Espíritu Santo quien te lleve al desierto y no tú. Muchos se meten al desierto porque quieren, porque son consecuencias de pecado, no sé, y se meten al desierto solos. No, deja que el Espíritu te lleve al desierto. Hermano, es que mi condición no cambia, 20 años igual, siempre lo mismo. Tú te metiste al desierto porque ese no fue Dios. Y quizás Dios te introdujo para sacarte en una semana como al pueblo de Israel en la antigüedad, pero 40 años se quedaron ahí por incrédulos y desobedientes y por quejarse, por murmurar. Pero esa es otra enseñanza. Entonces, que el Espíritu Santo sea quien te introduzca al desierto. ¿Y para qué fue llevado al desierto? Dice, para ser tentado por el diablo, porque Jesús fue hombre, tenía que ser tentado. Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador y le dijo, o sea, Satanás le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo le responde Jesús? Escrito está. Y así vemos en las otras dos tentaciones, que no fueron las únicas, porque dice en Lucas 4, un paralelo a Mateo 4, que Satanás lo dejó por un tiempo. O sea que Satanás volvió a Jesús para tentarle. Pero aquí vemos cómo Jesús usa ¿qué? ¿Qué usó Jesús para defenderse? Hermano, los cristianos no estamos llamados a hacer frente a Satanás en una guerra, decir, hermano, vamos a hacer guerra espiritual. No estamos llamados a eso, porque Jesús ya venció. Eso ya lo hizo Jesús. La Biblia dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Pero el cristiano, no. Nos sentimos, no, a mí pónganme al diablo. Y le echo aceite y agua bendita y lo echo fuera. O sea, no, hermano. Si se te presenta un endemoniado, tú lo vas a liberar, no vas a buscar endemoniados. ¿Jesús buscó endemoniados? Se presentaba. ¿En qué hacía Jesús? Jamás vemos a Jesús yendo a una ciudad a reprender espíritus para predicar el evangelio. Jamás, hermano, jamás. Ni a Pablo. Ellos tenían su relación con Dios y si iban y se presentaba oposición, oraban. Cuando Dios manda un mensajero de Satanás, fíjate, es un mensajero de Satanás, le es dado a Pablo como aguijón. Yo no veo a Pablo haciendo guerra espiritual. Lo puedes leer con calma en 2 Corintios 12. No lo vemos haciendo eso. Te reprendo, Satanás, y mando una legión de ángeles. Él no dijo eso. Él rogó 3 veces a Dios. Rogó 3 veces a Dios para que se quitara ese mensajero Satanás. Pero claro, como nos sentimos superiores a Cristo, queremos mandar a los ángeles a que vengan y hagan y deshagan. Eso no te corresponde a ti. ¿O sí? Es más, ni Jesús lo hizo. No le dijo a sus discípulos, yo puedo hacerlo. Pero no es, Él ya venció por ti. ¿No es más sencillo eso? A veces el evangelio lo complicamos. Hay una guerra espiritual, sí, Efesios 6, pero no es para ir a echar bronca por echar bronca. Es porque te defiendes. Jesús se defendió. Cuando tú lees en la Biblia la espada del Espíritu, esa palabra espada en griego es daga. Es una espada de corto alcance para pelear cuerpo a cuerpo, para defenderte. Fíjate qué interesante. Entonces, estamos llamados a resistir al diablo. ¿Por qué? Porque él ya está vencido. Ya está vencido. ¿No son buenas noticias eso? Es más sencillo creer que el diablo está vencido a buscar demonios por todos lados. Se va la luz, espíritu de sin luz fuera. O sea, no. Mucha gente está reprendiendo por todo al diablo. Y el diablo se va a decir, ¿y ahora yo qué? ¿Yo qué, men? ¿No? Diría por ahí. Porque él no está ni siquiera en todos lados. Dicen por ahí que Dios inventó a las suegras porque el diablo no podía estar en todos lados. No, no es cierto, es un chiste muy malo, ¿no? Ok, yo amo a mi suegra
y mi esposa a la suya, ¿no? Entonces es un chiste nada más. Pero la guerra espiritual es resistir, estar firme. Y si recibes un ataque en tentación, en prueba, porque la palabra tentación también significa prueba, ¿cómo te vas a defender, hermano? Con la palabra. Pero tienes que conocerla, como ya te hemos dicho 1001 veces. Entonces, tenemos un sumo sacerdote que venció a Satanás en la cruz, que se compadece en tus debilidades y tentaciones, porque Él ha sido tentado en todo. Él se enfrentó al mismo Satanás. Ya ves nosotros, ay, es que el diablo me hizo esto, es que el diablo esto, y seguramente el diablo ni sus luces. Él manda a sus achichincles más chiquitos, vete a molestarlo, y pensamos que ya es el diablo. Pero eso pasa porque no ayunamos, no oramos y no leemos la Biblia. Hermano, lee la Biblia. Ayuna, ora, para que las cadenas que te atan, es que no puedo dejar este pecado. Ayuna, ora, lee la Biblia. Sigue a Cristo como debes de hacerlo, porque ese es un problema. No queremos la realidad. El cristiano peca porque quiere, no porque el diablo lo haya metido el pie y se haya caído. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, en pocas palabras, quien se deje. Pero si el cristiano está velando, está orando, es lleno del Espíritu Santo, no hay diablo. Ahora sí que no hay diablo que lo aguante, diría un predicador pentecostal. La realidad, hermano. Pero nosotros le echamos la culpa todo al diablo. Nos gusta echarle la culpa a la gente. El cristiano peca porque quiere. Porque dice Santiago que aquí empezó todo, en la mente, y después dio luz al pecado. Tampoco hay es que el diablo me puso el pie y me caí literalmente. No, hermano. O sea, el diablo no actúa así. Si crees que el diablo te hizo caerte en la calle, pero tienes amargura en tu corazón, dime dónde está atacando Satanás. ¿En tu corazón o en ponerte una piedra afuera? ¿Dónde? En el corazón. Pero eso ni por aquí. ¿Qué tiene murmurar del pastor? ¿Qué tiene de malo murmurar de los líderes? Sí digo la verdad. No, hermano, ahí ataca Satanás. No que te dobles el pie en la calle o te caigas. No, eso no. Satanás ataca el corazón. Y si tú le das cavidad, dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. El evangelio es más sencillo de lo que tú crees. Pero a veces nosotros mismos nos complicamos, ¿no? Espíritu de tormenta, quítate. Y llueve más fuerte. Entonces gritas más. No, me hace falta gritar. Y gritas en la guerra espiritual. No, hermano. Seguramente Jesús ni gritaba. Una orden y bastaba. Porque lo hacía con autoridad. El evangelio es más sencillo de lo que tú crees. Vívelo. Acércate al trono de la gracia. Anda en el Espíritu. El Espíritu Santo ya te fue dado. Dice la Biblia que tiene la unción del Santo, de Jesús. La unción es su Espíritu. Ya la tienes. No tienes que buscar la unción. No tienes que buscar la unción. Voy a ir con mi hermano tal o el predicador tal para que ore por mí y me dé la unción. La unción ya la tienes. Avívala. Eso es otra cosa. Avívala. Aviva el fuego del don que te ha sido dado. Avívate. Pero no busques la unción porque ya la tienes. Si eres hijo de Dios, ya tienes la unción. Porque ya te ha sido dado. Ese sumo sacerdote, Jesucristo, te ha dado de su Espíritu. Y se compadece en tus debilidades. Se compadece. No eres incomprendido. Jesús está a tu lado para decirte, yo voy contigo. Yo lloro contigo. Yo río contigo. Pero yo no peco contigo. Es diferente, ¿no? Cuando tú estás pecando, Jesús está ahí, sí, pero no le agrada eso. A la próxima que vayas a pecar, piensa que Jesús está ahí. Cristo, por medio del Espíritu Santo, nos ayuda para vencer las tentaciones, hermano. Las pruebas de la vida, Jesús está contigo. Él lo prometió. Versículo 16 de Hebreos 4. Como está lloviendo, y sé que no te vas a ir lloviendo, pues vamos a seguirle. Padre, manda una lluvia más fuerte.
Hebreos 4:16. Acerquémonos pues indignamente. Acerquémonos pues pesadamente. ¿Cómo dice? Confiadamente. Confiadamente. Quizás sí, te sientes indigno, culpable de tus pecados, te sientes fracasado. Acércate al trono de la gracia. Confiadamente. Jesús jamás te va a rechazar, hermano, jamás. Es que no sabe lo que hice. No, pues yo no. Dios sí lo sabe. Acércate al trono de la gracia. Y fíjate que dice trono de la gracia. En Apocalipsis 20 habla del trono del juicio. ¿Sabes qué es el trono del juicio? Es cuando la segunda resurrección va a ocurrir. Todos los muertos van a resucitar en sus cuerpos. Es algo impresionante que Dios va a hacer. Y los va a juzgar según sus obras, porque probablemente no van a estar escritos en el libro de la vida. Y el que, dice la Biblia, que el que no esté escrito o inscrito en el libro de la Biblia, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Será echado al lago de fuego por la eternidad. El infierno es una realidad. No hay tal de que, bueno, sí, hermano, pero yo creo que Dios es tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno. No. Si no recibiste, el Señor Jesús da la última oportunidad, hasta el último hálito de vida del ser humano, y yo lo vi con mi papá, para que te arrepientas y entonces tengas vida. El Señor le regaló una semana. Mi papá médicamente estaba muerto el miércoles, no me acuerdo qué era, de agosto, 20 y algo, clínicamente muerto. Lo tuvieron que reanimar 20 minutos, ¿sabes qué es eso? Y electrochoques. Puede dañar el cerebro. Quedó bien, estuvo entubado 2 días. Dios le regaló una semana más. Y familia que hace tiempo no lo iba a ver, fue y se despidió de él. Y yo cuando le pregunté, papá, ¿ya te pusiste a cuentas con Dios? Él me dijo, sí. Jesús es tu Señor, sí. Y dejaba que oráramos por él. Claro, en su humanidad, pues yo creo irritado, a veces se molestaba por muchas cosas, ¿no? Ya se quería ir del hospital. Pero yo vi la gloria de Dios y Dios me dio testimonio de que Él está con él. Dios da el último minuto, segundo, para que te arrepientas, porque no quiere que nadie se pierda, sino que seamos salvos. Ese es el anhelo de Dios, esa es su voluntad maravillosa, maravillosa. Hermano, aprovecha que el tren va vacío. No lo quieras agarrar lleno, porque ya ni te vas a poder subir. Acércate al trono de la gracia. El trono del juicio va a ocurrir algún día, donde Dios va a juzgar vivos y muertos. Y los que no estén en el libro de la vida van a ser arrojados al infierno. Pero ahora dice, acércate confiadamente al trono de la gracia. No trono de juicio, trono de la gracia. La gracia es el favor inmerecido. Y el favor mira, muchas veces eso se explica. ¿Qué es gracia? Favor inmerecido. Pero el favor inmerecido es toda tu salvación. Todo lo que Cristo hizo por ti. Hermano, ¿no te basta? Estás completo en Cristo. Acércate confiadamente. No hay pecado. No hay pecado, hermano, que estorbe para que te acerques a Dios si te arrepientes. Siendo cristiano, tú ya no te arrepientes para salvación, te arrepientes para una relación correcta con Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 2:1, búscalo. Primera de Juan 2:1, ya voy a terminar. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, esas cosas les escribo ¿para qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que no pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Te das cuenta? Ahora no quiere decir, pues entonces voy a pecar, total, Dios no, o sea, Dios te perdona, pero no abuses de la gracia. La gracia no solamente es para recibir perdón, no solamente, sino para darte el poder para vencer el pecado. Pero puedes acercarte indigno, todo golpeado, traqueteado por la vida y los pecados. Acércate al trono de la gracia, hazlo ahora.
que no hay impedimento. El único impedimento eres tú, porque dice Santiago, quiero que busques Santiago 4:8. Santiago 4:8. ¿Qué dice? Acérquense a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpien las manos, y ustedes, los de doble ánimo, purifiquen sus corazones. Eso es un mandato, porque está en imperativo en el griego, es un mandato al creyente o al ser humano. Acércate a Dios. Es que me siento indigno. Acércate a Dios. Acércate al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. Dice la Biblia también en Proverbios 28:13 que el que encubre sus pecados no prosperará. No quieras encubrir tu pecado al Señor. La integridad verdadera del ser humano inicia cuando tú le confiesas todo al Señor. Pero si pretendes ocultarle algo a Dios, hermano, estás haciendo un imposible. Eso es imposible. Quizás a mí me engañes. Si yo te pregunto, hermano, ¿por qué no vino el domingo? Pues es que fui a orar por una abuelita, pero te fuiste de crudo. A mí no me engañas. O bueno, más bien a mí sí me engañas, pero a Dios no. Da gracias a Dios que, bueno, no, mejor no digo nada. Pero ¿qué pasaría si te encontraras con alguien con un discernimiento espiritual profundo y te dijera, no es cierto, hermano, usted hizo esto, esto y esto y esto? ¿Qué harías? ¿Quieres que pase eso? Porque comenzamos. No es cierto. Pero puede pasar. Puede pasar. No yo, cualquier hermano que tenga un discernimiento. No, tú hiciste esto, 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 y así te dice el Señor, arrepiéntete. Hasta que, si tú eres retador, a ver si es cierto. Si Dios lo sabe, que lo sepa el mundo, no, arrepiéntete. Arrepiéntete. A ver, Keila, ven. ¿Verdad? Era lo que necesitaba, dice. Ok. Entonces, arrepiéntete, estás a tiempo. A tiempo, como cristiano te hablo, como hijo de Dios. Hay cosas en las cuales luchamos que debemos de confesarle a Dios. Padre, tú sabes que lucho con esto, me cuesta esto, pero sé que tú me puedes ayudar. Una cosa es que luches y otra cosa es que te dejes vencer. Yo conozco a creyentes que dicen, ¿cómo lucho con, no sé, el cigarro? Lucho con el cigarro, pero sigues fumando. No estás luchando, no estás luchando. Te estás dejando vencer por eso. Eso no es lucha. Luchar es decir, tengo ganas, pero no lo voy a hacer. En el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la debilidad. Menciono una, quizás más común o no sé. Pero hay muchas. El chisme, ¿no? Una vez estaba con un hermano, me estaba confesando cosas, porque era una reunión donde dijimos, confiésale a los demás, pues en qué debilidades andas para que ore por ti, porque dice la Biblia, confesaos vuestras ofensas unos a otros, oren unos por otros para que sean sanados. Bueno, y era algo íntimo y ahí muy secreto. Y yo le dije de broma, dije, híjole hermano, yo lucho con el chisme y pues voy a andar contando tu pecado, ¿no? No, dices, cuando dice, no, suena chistoso, pero así hay hermanos. Entonces, quizás eso es su debilidad, pero no lo justifica, no nos justifica. Ser débiles no te justifica. Pues todo el mundo lo hace, tú no lo hagas. Se supone que eres diferente y tienes a alguien dentro de ti y al lado de ti que te ayuda, que es Jesucristo. Acércate confiadamente al trono de la gracia ahora. No esperes que sea el trono del juicio. Es el tiempo ahora de acercarte confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Si fallaste, acércate al trono de la gracia, hermano. ¿Estás afligido? Ve al trono de la gracia. ¿Pecaste? Acércate al trono de la gracia. ¿Tienes algún problema? ¿Perdiste algún familiar? Ve al trono de la gracia. ¿No sabes qué decisión tomar? Ve al trono de la gracia. ¿Estás alegre? Canta alabanzas delante del trono de la gracia. Acércate al Señor. Y aún yo me atrevo a decirte,
cuantas veces caigas, pero no abuses. Romanos 6, vamos a pecar para que la gracia sobreabunde, en ninguna manera, porque ya eres muerto al pecado y Dios te va a pedir cuentas de eso, tenlo por seguro. Mejor vive en santidad, esfuérzate, pero si caes en pecado, en algo, en alguna debilidad, levántate y corre a Cristo, no corras al mundo otra vez, corre a los pies de Cristo, Él te va a recibir. ¿Cuántos dicen amén a eso? Nuestros errores son para aumentar nuestro deseo por el Señor. Tu debilidad es un puente para acercarte a Dios, no para alejarte. Pero el diablo, ve, eres cristiano, dices que eres cristiano y estás haciendo esto. Y tú, sí es cierto, ¿verdad? Yo no voy a la iglesia, yo no voy a palabra de vida, ya no voy al Tumi, ya no esto, ya no aquello. Ese es el diablo. Y le crees más al diablo que a Dios. Cuando Dios dice en Romanos 8:1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién nos condenará si Cristo es quien nos justificó? Dice el apóstol Pablo. ¡Qué maravilloso! Tus pecados pasados, presentes y futuros están saldados. ¿No es suficiente razón para vivir de una manera santa y piadosa? ¿Y ya no pecar? Yo diría que sí. Porque si no tuviéramos por inmunda la sangre de Cristo, y no es así. Él pagó un alto precio por ti, hermano. Todos tus pecados han sido perdonados para que tengas vida eterna, todos, cada uno de ellos. Acércate al trono de la gracia. Todo está listo. Jesús dijo, consumado es, está completo, está hecho. Acércate al trono de la gracia, pero hazlo ahora. Ahora no es una tienda donde puedas adquirir todo lo que quieras para tus deleites, pues la misma Biblia dice que pedimos mal y no recibimos porque pedimos para nuestros deleites. No. La oración es para tener una intimidad con Dios, sí, pedirle tus necesidades. Pero aún ahí, en el trono de la gracia, examina tu corazón y Dios te limpia, te levanta, te purifica. Acércate al Señor en oración, hermano. Vive en intimidad. ¿Cómo se llama la prédica? ¿Por qué? Porque acercándote al trono de la gracia es orando. No hay otra forma. Con un corazón humilde decir, Dios, aquí estoy. Es más, no sé qué decir. Otra vez vengo fallándote, pecando. Tú sabes lo que hice hace unos momentos, pero hoy estoy otra vez aquí. Ten misericordia, Señor, y límpiame una vez más. O si necesitas fuerzas, Padre, no tengo fuerzas para seguir adelante, mi situación es complicada para mí, ayúdame. Y Dios te levanta. Diga el débil, fuerte soy, dice la Biblia. Acércate, hermano. Ya ponte a orar. Es que sí oro, hermano. Bueno, es que luego no tengo tiempo. Bueno, es que pretextos. Me encantaría que nos pusieran un espejo en la eternidad, Dios enfrente, y que nos dijera, ¿por qué no tuviste comunión conmigo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué le vas a decir? Es que no tuve tiempo. Ni siquiera vas a hablar seguramente. No vamos a hablar. ¿Qué le vamos a decir si Él lo conoce todo? No tuve tiempo de orar porque leí la Biblia en un mes y no tengo tiempo nada más para leer. No hay pretexto. El rey David era el rey David, era un rey, un presidente. Dime si tenía tiempo, humanamente hablando. Estaba ocupadísimo, iba a la guerra. Bueno, dice la Biblia que oraba 3 veces al día. El problema no es que no tengas tiempo, el problema es que la verdad no quieres. Hermano, ya ponte a orar. Puedes hablar con Dios en todo tiempo, en cualquier momento, en donde vayas. Gloria a Dios por eso, porque tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos y que ahora podemos acercarnos confiadamente a ese trono maravilloso de gracia para recibir perdón, sanidad, salvación, bendición, prosperidad, vida eterna, etc. Gloria a Dios por eso. Gloria a Cristo. Pero ya haz algo, hermano. Haz algo con tu vida cristiana. Haz algo ya. Avívate. No le dejes la chamba al pastor. Es que este lugar no se llena por el pastor, por el líder. No se llena por ti y por mí. Porque ni tú ni yo hacemos lo que nos corresponde.
¿Cuántas personas traes aquí a la iglesia? ¿A cuántas les predicas el evangelio? No te estoy juzgando, sino te estoy diciendo, es Dios quien nos habla, hermano. Es el Señor. Ya levántate del letargo espiritual. Es que no sabes cuánto me cuesta. No lo sé. Acércate al trono de la gracia porque Él sí lo sabe. Y Él se compadece. Jesús, afligido en Getsemaní, decía: yo no quiero ir a la cruz en su carne. Yo no quiero ir, esto es demasiado. Pero yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Quiero pecar, Señor, mi carne quiere, pero te quiero agradar en mi espíritu. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. El cristianismo son principios tan sencillos. Ahí me sorprende cómo hermanos o hermanas cristianos, un ejemplo, Enrique predica a lo mejor del perdón. Oh, no lo sabía. Eso es básico en tu cristianismo. Perdona para que Cristo te perdone. Es un ejemplo. Pero como dice Pedro, tenemos que estarlo recordando porque se nos olvida. Perdonar, tienes que perdonar. Eso es cristianismo. Someterte a tus autoridades es cristianismo. Pero aunque no estés de acuerdo, y aunque tu jefe sea difícil de tratar, lo dice la Biblia. Y si quieres al final, a ver, hermano, te lo enseño, ahí lo dice. Y es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Pero ¿qué dice? No te dejes, hermano. No, yo que tú. Carne. Hermano, anda en el Espíritu. Esa es la voz del Señor. Andemos en el Espíritu. Acércate al trono de la gracia. Ya no hay impedimento. Jesús te ama. Jesús quiere levantarte, restaurarte, usarte. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? Andando en la carne, en contiendas. No te juntes con Temo, David. No te juntes con fulanito porque tal y tal. Somos familia. Esas son niñerías, es carnalidad, mundanalidad, satanismo. Porque el que divide, ¿quién es? No es Dios, es Satanás. ¿Qué estás haciendo, iglesia? ¿Qué estamos haciendo como cuerpo? Echamos coto, relajo a veces, sí, qué bueno, qué padre que nos reunamos a jugar con los hermanos, convivamos, es muy bueno, muy sano. ¿Y tu vida espiritual qué? ¿Viene solo cuando hay comida? Reunión de oración, habrá desayuno, se llena. No habrá desayuno, no viene nadie. Eso no es cristianismo. Vive un cristianismo en serio. Y quizás dices, hermano, qué duro. Me lo vas a agradecer cuando estés allá. Y no a mí, porque esta palabra es para mí, pero también para ti. Vivamos el cristianismo como es. Vuélvete a Cristo, acércate al trono de la gracia. Es tiempo. ¿Qué estás esperando? Se ha comentado aquí, nos acercamos a Dios cuando estamos en problemas. Ay, ahora sí me voy a congregar. Ay, ahora sí esto. Ay, ahora sí. Y de todas formas ni lo hacemos. ¿Cuánto te dura eso? ¿Un mes? ¿Por qué? Porque somos más emocionales. Nos gusta la emoción, el show. Vive el evangelio. Vuélvete a Cristo. Acércate al trono de la gracia. Acércate. Ya no digas, es que me cuesta. Bueno, me cuesta, pero yo tengo a alguien superior y hay un poder superior al mío para vencer mi pecado. Si es que lo crees. Porque a veces el cristiano hasta incrédulo es. ¿Será? Acércate al trono de la gracia. Estás a tiempo. Avívate, hermano. Avívate, enciéndete. Como al principio dice Pablo. Como recibiste al Señor Jesús cuando estabas apasionado, cuando ayunabas, cuando querías estar solamente en la iglesia, predicando el evangelio, buscando actividades, preparándote. Así debes de andar. No hagas caso a las voces, hermano, no exageres. Usted quiere estar en todo. Quiere tomar todos los cursos. Tómalos todos. Pero avívate. Avívate, iglesia. Enamórate de Cristo como nunca. Y no esperes que el Señor diga, te has olvidado del primer amor.
Que Jesús diga dolido, te has olvidado de mí. Ya no me amas, ya no me buscas como lo hacías. Jesús, yo diezmo. Jesús, yo he ayunado. Y que nos diga como en Isaías 61, ese ayuno yo lo aborrezco, tus ofrendas y alabanzas las abomino. ¿Quieres que diga eso el Señor? Vuélvete a Él, iglesia. Esto no estaba en mi sermón. Vuélvete a Cristo. Volvámonos. No, ya no vivas una religiosidad, en serio. En serio. Ama a tu prójimo. Es un mandato principal. No me cae bien, ámalo. Ama a tu enemigo. Es que no lo soporto. Si tú no amas, si tú aborreces a tu hermano, no tienes el amor de Dios. No digas que eres cristiano si aborreces a tu hermano. No lo digas. Porque la Biblia dice que es un mandato. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Inclina tu rostro.